3 minutos pasan de las 8 de la mañana, renovamos el saludo para los oyentes que nos están acompañando, para los que se suman a esta hora. Y marcabas, Sergio, por supuesto, un destacado que tiene que ver con la asunción de Trump el día de ayer y muchos de sus dichos que van impactando en temas que son temas muy candentes. Creo que indudablemente impactó, preocupó uno de sus dichos, principalmente cuando apuntó que no estaba seguro de que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás se mantenga. Y me parece que fue fuerte esa declaración. Así es, fue una declaración que impactó en un contexto en el cual, bueno, conocemos, ¿no?, las características del personaje, suele hacer declaraciones muy fuertes. Lo cierto es que todo el mundo mira cómo avanza esta situación en Medio Oriente, con todavía el impacto de esas imágenes, ¿no?, las familias Claro, recibiendo a Dios estas mío. tres chicas. Yo creo que si alguien estaba dudando sobre la pertinencia de este acuerdo, por más que es, bueno, difícil de a veces de comprender que rehenes inocentes sean intercambiados por personas que fueron juzgadas, ¿no?, y que fueron Mm. encontradas culpables. Lo cierto es que nada más que ver la felicidad de esas familias me parece que justifica lo que pasó, ¿verdad? No, y entender además el tiempo inconmensurable de cautiverio de estos rehenes, tantos días lejos de su familia que no tenían ningún dato de su paradero. Realmente han sido impactantes las imágenes y tenemos entendido que esta fue, bueno, la primera parte de ese acuerdo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo es la situación en este momento? Bueno, para tener toda esa información está en línea Ronnie Kaplan, es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ronnie, muy buenos días. Verónica Maslub, Sergio Berenstein te saludan. Hola Verónica, Sergio, ¿cómo están? Bueno, al día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las perspectivas de que se vayan cumpliendo los plazos previstos en el acuerdo? Principalmente pensamos en la liberación de los rehenes. Bueno, en este momento el acuerdo de alto el fuego sigue en pie. Estamos hablando de esta primera fase que tiene 42 días. Ahora faltan 40 días para esta primera fase del acuerdo de cese de fuego para liberación de los secuestrados. Como bien han dicho recién, tanto Emily como Ordorón como Romy están en Israel, están junto a sus familias en el hospital de Tel HaShomer, pasando algún tipo de rehabilitación médica, pero sin novedades en ese sentido a nivel físico, y comenzando también la rehabilitación psicológica, que obviamente va a demorar mucho tiempo. Pero la realidad es que estamos esperando ya a la segunda liberación de rehenes, que sucedería el próximo día domingo. Según el acuerdo, serían liberados de 3 a 4 rehenes por semana al menos, durante 6 semanas, y aquellos que no sean liberados en las primeras 5 semanas serían liberados todos juntos en la sexta semana, hasta 33 personas. Y esas 33 personas incluyen a los hombres mayores de 50 años, a los bebés, a los niños, a las mujeres y a los hombres heridos. Se trata de la liberación de 33 en el marco de los 94 que en este momento están secuestrados en la Franja de Gaza, ¿sí? Hola Ronnie, Sergio Berenstein te saluda, buen día. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien. Ronnie, ¿qué se sabe de los secuestrados que están justamente en la Franja de Gaza? Después de tanto tiempo de operaciones militares, ¿fue imposible recuperar eh, eh, un número mayor? Sí, no fue posible recuperar un número mayor con vida, ¿verdad? Porque a veces uno Claro. puede hacer operaciones para recuperar, pero no siempre, a veces el riesgo es demasiado grande. Eh, Toda la información es información de inteligencia que obviamente no se puede compartir mucho, pero estamos hablando de 94 personas, 10 de ellos son de familias argentinas, más de un Claro. 10%. Y la realidad es que nosotros, a nuestra forma de ver, fueron los logros militares contra Hamas y contra otros grupos terroristas o países terroristas acá en el Medio Oriente, porque al fin y al cabo esta guerra no fue solamente contra Hamas, ojalá, pero también fue contra una coalición liderada por Irán. Digo que estos logros militares contra todos estos elementos son los que han creado las condiciones en este momento para este acuerdo, que tenemos la esperanza que traiga de regreso a todos los rehenes, y así todo, un poco como decía el presidente americano ayer, nosotros estamos muy alertas también, ¿no? Preparados para seguir operando en ofensiva y en defensiva,
en respuesta a cualquier tipo de violación del alto el fuego por parte de Hamas o de cualquiera de los entes terroristas aquí en el Medio Oriente, teniendo en cuenta que también nos estamos comunicando con la población en Gaza por intermedio de nuestra portavoz en árabe, también pasándoles informaciones y pidiéndoles que no vayan al lugar donde están nuestras fuerzas, que no haya allí ningún tipo de fricción con nuestras fuerzas, porque eso es algo que sería sumamente negativo para los términos del acuerdo. Ronnie, mucha gente se pregunta si la asimetría en este intercambio tiene sentido, ¿no? Se preguntan cómo puede ser que, bueno, que haya un número tan significativo de palestinos que han sido juzgados y que están siendo parte de este intercambio. ¿Qué responderías a eso? Mirá, hay cosas en la vida que no son negociables y son los valores. Y el valor para nosotros es que todos y cada uno de nuestros civiles y nuestros soldados sepan fehacientemente que estamos haciendo todo y que hacemos todo y no descansamos para que puedan volver a casa. Es decir, aquí hubieron personas que fueron secuestradas por un error que fue nuestro en las Fuerzas de Defensa de Israel el día 7 de octubre del 2023 y nosotros estamos pagando un precio altísimo, eso no cabe duda, pero es el precio de cumplir este valor. Algo que pasó un poco desapercibido, Sergio, fue que el día de antes de ayer regresó también el cadáver de Orón Shaul. Orón Shaul era Mm. un soldado que cayó en la franja de Gaza en combate el 20 de julio del 2014, hace más de 10 años, me acuerdo como si fuese Wow. hoy ese día, y su cadáver fue secuestrado. Y después de 10 años, regresó el cadáver de Orón también hace 2 días, antes de que regresaron Emily, Dorón y Romy, y la mamá de Orón decía, no creía que este día iba a llegar. Y efectivamente se está preparando todo para la debida sepultura del cadáver de Orón. Y para dar un poco más de contexto, con tu permiso, ¿qué es este precio altísimo? Por un lado, han caído cientos de soldados y reservistas durante esta guerra, 840 en total, y han resultado heridos. En este momento tenemos más de 5.600 heridos durante la guerra. Pero también parte de los terroristas liberados a cambio de nuestros secuestrados tienen sangre en sus manos, de seres queridos israelíes también. Por eso fueron llevados a la prisión israelí. Es decir, el día de antes de ayer, no solamente hubieron padres que recibieron a sus hijas luego de 471 días de cautiverio, sino también hubieron padres que el asesino de sus hijos hace un par de años fue liberado también de la prisión israelí. Ronnie, contanos quién fue el piloto que manejó el helicóptero que trajo a las chicas de vuelta. Bueno, en realidad su apellido por lo general no se dice, pero son jóvenes, digamos, que están ahí en la unidad como se dice, en la unidad allí de los helicópteros israelíes, un helicóptero de tipo Apache. Y los helicópteros están esperando, y así es el protocolo en realidad de salida a la franja de Gaza. Cada una de las soldadas, cada uno de los secuestrados que son liberados primero pasan a manos de la Cruz Roja, luego de la Cruz Roja pasan a manos de fuerzas especiales israelíes que los traen a uno de 3 puntos en el límite con la franja de Gaza. En este caso fue al punto centro, la zona de Reim. Allí se encuentran con personal médico del ejército y con sus madres también, estaban las mamás de las tres. Una vez allí pasan un primer chequeo médico y psicológico que demora unas 2 horas prácticamente, y de ahí se van con ese mismo piloto hacia la zona de los hospitales en el centro del país, en este caso el hospital de Tel Ayomar, donde se encuentran con el resto de su familia. Nuestra principal misión, digamos, a nivel militar en este tipo de protocolos de liberación es recibir de manera segura a los rehenes, garantizar que reciban atención médica primaria y luego reunirlos con su familia lo más rápido posible en los hospitales del centro del país. Ronnie, la última por mi parte, agradeciéndote la generosidad y la claridad. ¿Cómo sigue esto? Después de este cese al fuego, ¿cómo te imaginas que sigue el conflicto? Yo me imagino que un día va a haber paz en este lugar. Por eso vine a vivir aquí de Uruguay hace 22 años y crío acá a 6 hijos, 5 mujeres y un varón. Y me imagino que un día vamos a vivir en tranquilidad. Pero creo que es una situación sumamente compleja y lamentablemente este,
tiene mucho que ver con que jamás cumpla la regla, ¿verdad? O sea, este acuerdo. Y por otro lado también pienso que puede pasar una de dos, en realidad, un espectro bastante amplio, entre regresar a la guerra contra Hamas para que se vuelvan a cumplir las condiciones de que se liberen nuestros secuestrados, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que realmente vayamos paulatinamente a liberar un total de 94 secuestrados y básicamente esto sea un cese de fuego por mucho más tiempo. Ronnie, vos marcabas esto de tus raíces uruguayas y uno, bueno, percibe mucho de este relato que vos haces de tu elección, de tu decisión, de tu lealtad en cada uno de los testimonios que hemos venido escuchando en estos últimos tiempos principalmente. Ahora, pensaba en esas familias también que están abriendo sus brazos para recibir a estos rehenes que estuvieron más de 400 días. A uno le cuesta muchísimo terminar de imaginar lo que habrán atravesado y la expectativa también de las familias que tenemos entendido que por estas horas ya se están enterando de quiénes serían los próximos rehenes liberados. Tenemos entendido también serían mujeres las próximas. Sí, realmente nosotros como ejército en este momento no tenemos esa información, es una información que se la pasa jamás a Qatar y de Qatar pasa al sistema político israelí. Sí, son días, como te digo, de mucha ansiedad, de mucha... O sea, nosotros vinimos al ejército el día 7 de octubre, si yo salí del ejército regular el día, o sea, en el año 2015, y soy uno de 300.000 reservistas de mi generación que llegamos el 7 de octubre al ejército y principalmente en términos personales, además de todo el patriotismo y además de todo el compromiso, todos nos imaginamos que nuestras hijas o nuestros hijos podían estar bailando allí en la fiesta nova o podían estar en esos kibutzim, en Claro. esos poblados en el límite. Entonces, de alguna manera, las chicas que están saliendo, los chicos que están saliendo, son nuestros seres queridos, son nuestros hijos, soñamos con ellos, nos despertamos con ellos, tenemos sus fotos en nuestras casas, además de hacer nuestro trabajo profesional en el ejército, pero por eso estamos aquí más de 470 días también, toda una generación de reservistas. Ahí está clarísimo el testimonio, Ronnie. Sergio, te escucha Ronnie. Ronnie, ahora sí, la última. ¿Qué mensaje le darías a la gente que piensa que Israel exageró en su reacción militar en la Franja de Gaza, que hubo eh, situaciones de daños colaterales significativos? ¿Cómo se justifica la acción militar luego de lo ocurrido el 7 de octubre? Mira, Sergio, más que un mensaje en el sentido de dos palabras, digamos, como un cliché, lo que me gustaría explicar, si tenemos un minuto más, es que Sí, por favor. para un ejército occidental, luchar contra un grupo terrorista del tipo de Hamas es sumamente complejo y esto se da por la forma de lucha que nos fijó a nosotros o que estableció el Hamas, que es el que al fin y al cabo determina que nosotros tengamos que luchar dentro de la Franja de Gaza y dentro de, de un lugar sumamente denso del punto de vista poblacional. Nosotros preferimos encontrarnos con el Hamas cara a cara en la mitad del Sahara, pero no Claro. aceptar, como quien dice, ¿a qué me refiero? Ellos tienen, digamos, 5 estratos, 5 capas en su estrategia. Por un lado, un sistema de túneles que es más largo que el metro de Nueva York, de más de 600 kilómetros, por debajo de la Franja de Gaza. Un sistema de túneles que no son utilizados para defender a su población civil como los refugios israelíes, sino que son utilizados con fines terroristas y están por debajo también de las zonas urbanas. Por otro lado, ellos tomaron 251 rehenes nuestros el 7 de octubre y nuestros rehenes estaban allí moviéndose dentro de los túneles esa ya tarde del 7 de octubre, de un lugar para otro. Por un tercer lugar, durante 18 años jamás estuvo mimetizándose, diría yo, o prácticamente incrustándose dentro de la población civil en términos de infraestructura, en términos de personal, y nos llevan a luchar en ese lugar. Por un cuarto lugar, en esta capa, estaría el elemento de eh, la penetración de Hamas dentro de las organizaciones internacionales en la Franja de Gaza, como es la UNRWA, lo que obviamente determina muchas cosas. ¿Cómo puede ser que una organización de Naciones Unidas hay más de 500 miembros de Hamas?
pero por sobre todas las cosas también una estrategia comunicacional de Hamas, que por un lado aterroriza a israelíes y por otro lado te diría que se muestran como prácticamente libertadores, como, qué sé yo, como libertarios, ¿sí? Que luchan por la libertad. ¿Quién que lucha por la libertad de secuestra un niño, un bebé de 8 meses y medio, ¿no? Pero esa estrategia es compleja para cualquier ejército occidental. Y yo te puedo decir que me he encontrado acá los últimos meses con los principales jefes del ejército americano, inglés, francés. Fui con ellos a la Franja de Gaza y ellos me dicen abiertamente, Ronnie, la forma en que Israel está luchando, también desde el punto de vista humanitario, más de 1.3 mil millones de ayuda humanitaria, comida, agua, equipos de refugio, equipos médicos, medicamentos que Israel ha permitido el ingreso a la Franja de Gaza. Esta forma que Israel está luchando va a ser estudiada durante décadas en las escuelas de guerra y probablemente las narrativas van a ir disipándose, me imagino, a lo largo del tiempo, y va a quedar más claro lo que sucedió en este lugar, sin desmerecer o sin decir aquí que no hay mucho sufrimiento por parte de la población en Gaza. Hay muchísimo sufrimiento, lo lamentamos profundamente, y si nosotros pudiésemos, desde el punto de vista militar, táctico y estratégico, no hubiese ni un solo civil herido en la Franja de Gaza, ni un solo civil muerto, pero esta es la realidad en esta que es la guerra urbana más compleja en la historia de la humanidad. Ronnie, te agradecemos muchísimo estos minutos y valoramos este testimonio y esta información de primera mano. Gracias nuevamente por esta charla con Radio Informe 3. Gracias a ustedes, Verónica, Sergio, a disposición. Hasta luego. Un saludo muy grande. Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.